Bueno, buenos días, hermanos. Ya, no quiere saludarme. Buenos días. Buenos días. Feliz día, hermanos padres. Feliz día de padre. Ah, antes, en los días especiales como Día de Madre, Día de Padre, vinieron solo pocos hermanos, pero ya me parece que nuestra iglesia ah, crece. Una forma es en estos días vinieron ya, no tampoco, casi, casi todos. Ok. Ah, el Día de Madre, acercando el Día de Madre, pregunté a un hermano, eh, le pregunté así, ¿acaso hermano puede venir a la iglesia ese día? Ah, pastor, no, no importa, porque ya puedo visitar a mi mamá, mi suegra, el día antes, ¿no? Sábado. Puede, es digno, ¿sí? Para cumplir la responsabilidad para servir al Señor en la iglesia. Ah, especialmente hoy, estoy agradecido por la vida y trabajo de los hermanos varones. Gracias por la vida de hermano Hugo, Eleazar, Marcial. Ah, los hermanos padres varones son columna de la iglesia. Ah, quiero que tenga paz y salud. ¿Pueden notar el cambio de la iglesia? ¿Qué parte? Ah, piscina. Muy hermosa, ¿no? Bastante hermosa. El fin del seminario, día 2, vamos a realizar el bautismo. Creo que muchos hermanos querrán bautizarse. Ok. Ah, también al subir al púlpito pensé que acaso debo subir allá sin zapato porque muy bonito y limpio. Los hermanos Jesús, Elizabeth y su hijo Jimmy e Isaac trabajaron durante la semana pasada para hacer esa obra grande, muy hermosa. Son venezolanos, ¿no? También hoy, ah, el almuerzo, los hermanos venezolanos están preparando. De verdad, entiendo la dificultad de vivir como extranjero. Muy agradecido, pero ya, que sea peruano, venezolano, coreano, somos uno en Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Ok. Quiero que especialmente los hermanos venezolanos tengan gozo y tranquilidad en la iglesia del Señor. Ok, hermanos, vamos a orar juntos. Vemos. Nuestro Dios Padre misericordioso, que es lleno de amor y misericordia, te agradecemos por tu inmensa gracia de salvarnos a nosotros. Sin duda, nacimos en el pecado y vivíamos en él. Por ello,
éramos dignos de ser condenados eternamente en el infierno. Sin embargo, Jesucristo fue condenado en nuestro lugar y con su preciosa sangre lavó todos nuestros pecados. Gracias, Padre. Nos recibiste como tus hijos y nos permitiste gratuitamente el derecho de poder entrar al cielo, la vida eterna. Jamás debemos tomar esto como teoría, sino que realmente debemos conocer el amor tan grande del Hijo de Dios que murió por nosotros. Y para ello debemos reconocer que somos tuyos y vivir para tu voluntad. De verdad, no podemos contar toda tu gracia que nos das cada día. Te agradecemos por tu protección, la vida de hoy, salud, alimento, especialmente por tu enseñanza en nuestra preciosa iglesia y esa condición de escuchar tu palabra. Vamos a vivir sin olvidar tu beneficio. También queremos servirte a ti con nuestro amor sincero y trabajar contigo para la obra de salvar las almas. Señor, queremos que animes a los hermanos de Ica y Huancayo. También, hoy en día, varios hermanos están delicados de salud. Queremos que los cuides y sanes. Además, guardes la paz de los hermanos que están pasando un tiempo difícil. Le pido al Espíritu Santo que guíe la prédica de hoy para que sea una lección valiosa para nuestra alma. También, Señor, haznos respetar verdaderamente la palabra del Altísimo y recibirla con la actitud adecuada. Y guíanos a poner en obra tus enseñanzas, encomendando este culto a nuestro Señor poderoso. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Okay. La palabra de hoy es la segunda clase de los 3 de segunda clase. Entonces, ¿se acuerdan sobre qué aprendimos en la última clase? Los 3D, ¿no? Estudiamos sobre la Trinidad, ¿no? Que es la doctrina de que el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo son diferentes, pero también uno, que todos son Dios. Especialmente la verdad que debemos creer, aunque no la entendamos bien, es que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios y también Dios mismo. ¿Sí? El texto principal de la palabra de hoy es San Juan, el capítulo 16. Busquemos. San Juan 16. Pongamos aquí ahí, San Juan 16, del versículo 5 al 11. San Juan capítulo 16, del versículo 5 al 11. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque yo he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta aquí. En el versículo 8 podemos ver 3D que conllevan mensajes muy importantes. ¿Se ven o no? Aquí. 1, 2, 3. Aquí. Primero, después de ver los pasajes que explican sobre el Espíritu Santo en los versículos anteriores, estudiemos estos 3D. Primero, versículo 5. Jesús dijo, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Jesús dijo esa palabra poco antes de morir. Todo el capítulo 17 de Juan es la oración que hizo Jesús el día antes de ser crucificado. Y los capítulos 13 al 16 son las últimas palabras que enseñó a sus discípulos unos días antes de su sufrimiento. ¿Sí? Dijo, ahora voy al que me envió. Ahora. Jesús sabía que pronto habría de ser capturado por los sacerdotes, golpeado y al final muerto. ¿No? Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde iría Jesús? ¿No? Jesús vino del cielo y después de cumplir su propósito de venir a esta tierra, iba a regresar nuevamente al lugar de su gloria celestial. ¿Sí? Sin embargo, no solo la noticia de que Jesús se iba entreció a los discípulos, sino que también les preocuparon las aflicciones que enfrentarían más adelante sin Él, ¿sí? Sin Jesús. Versículo 7, antes, a versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús tenía que volver a la diestra de Dios, porque sobre todo, solo entonces podía interceder por nosotros delante de Dios y tienen el Consolador. Jesús tenía que subir al cielo para que el Espíritu Santo viniera a esta tierra. ¿Sí? El Consolador se refiere al Espíritu Santo. Vamos a confirmar en la Biblia, capítulo 14, capítulo 14, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesús estaba en el mundo, Él mismo era el maestro y consolador de sus discípulos, ¿no? Jesús era consolador. Entonces, otro consolador es el Espíritu Santo.
aunque Jesús solo pudo estar con ellos durante unos años nada más, el Espíritu Santo está con todos los discípulos de Cristo en cualquier momento y en cualquier lugar, enseñándoles y consolándolos. Versículo 26. Mas el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús hizo muchas obras mientras estaba en este mundo y dio muchas palabras a sus discípulos. Y unos años después de su muerte, sus discípulos escribieron las obras y enseñanzas de Jesús, que fueron hechas las escrituras de la Biblia, ¿no? Pero, ¿cómo ellos pudieron recordar tantas palabras? ¿Pueden recordar, escribir la prédica del domingo pasado? No podían haber grabado ni filmado las palabras de Jesús. Entonces, ¿cómo ellos pudieron escribir? Esto fue por la inspiración de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se les hizo recordar todo. Milagro. Capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 6. Recuerden bien este versículo. Leamos juntos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de Jesucristo, ¿no? Debemos entender bien sobre el Espíritu Santo y la obra que Él hace. Por favor, como enfatizan algunas iglesias, la obra del Espíritu Santo no es hacer calle y correr alocadamente a la gente. Tampoco es hacer que griten sonidos incomprensibles, sino que el Espíritu Santo es, miren bien, el Espíritu de verdad, de verdad. Él enseña la verdad, testifica de Jesús y predica la verdad de la salvación que cumplió Jesucristo. Esa es la obra más importante que hace el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos al texto principal de hoy, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús dijo a sus discípulos: me matarán los sacerdotes, mas al tercer día resucitaré e iré al cielo. Entonces les enviaré al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Respóndame, por favor. Ya hemos leído. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Enseña la verdad y da testimonio de Jesucristo. Y versículo 8. Versículo 8. Leamos juntos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El título de la palabra de hoy es los 3 ¿no? Estos 3 son de pecado, de justicia y de juicio.
el Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo. Convencerá. ¿Qué significa? Convencer. Convencer, ¿qué significa? Ya, clase de idioma español. Ya, un coreano va a enseñarles español. ¿Sí? Convencer. Más que solo enseñar e informar, significa corregir lo que uno sabe incorrectamente, ¿sí? Y hacerle entender el significado verdadero. Por eso, en la Biblia coreana está escrito como reprenderá. Y en otras traducciones está escrito más detalladamente en Nueva Versión Internacional. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de su error. ¿Sí? En cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. También otra versión, palabra de Dios para todos. Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios, en cuanto al juicio. ¿Sí? Error y equivocado. ¿Por qué usó la palabra convencer? Convencer. De pecado, de justicia, de juicio. Estos tres son muy importantes y están directamente relacionados con la salvación. Pero si no los conocen bien, llegarán a tener una fe equivocada y les será difícil recibir la salvación. ¿Sí? El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a ver más detalladamente uno por uno. Versículo 9. Versículo 9, leamos juntos. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Por qué el Espíritu Santo da a conocer a las personas sobre sus pecados primero? ¿Por qué primero pecado? Porque al fin y al cabo, el núcleo de la Biblia es Cristo y el Espíritu Santo te explica que Jesús es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios que vino para salvar a los pecadores. Pecado y pecadores repiten varias veces. Por tanto, todo aquel que quiere encontrarse con Cristo como su verdadero Salvador, debe reconocer primero que es un pecador destinado al infierno y esperar el perdón del Señor con un corazón humilde, ¿no? Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos. Así que una verdadera iglesia no debe enseñar simplemente a la gente, recibe a Jesús, ni difundir el Evangelio a cualquier persona. No es correcto, sino que primero la iglesia debe hacer que las personas crean realmente en la existencia de Dios y su santidad. Santidad. ¿Por qué? Porque el estándar del pecado no lo establece el hombre. No se trata de comparar a las personas para decir que son un poco mejores o peores que otros, sino que debemos darnos cuenta de nuestros pecados a la luz de la santidad de Dios, porque Él nos juzgará. Debemos estar de pie ante su ley y
reconocer nuestros pecados. Entonces, la mentira que muchísimas veces hemos cometido es un gran pecado ante Dios. También el robo y el adulterio también son pecados que nos llevarán al infierno. ¿No está de acuerdo? El Espíritu Santo convence sobre el pecado porque eso es lo que mucha gente desconoce o conoce mal. Es cierto, es imposible encubrir nuestros incontables pecados con unas buenas obras nuestras. Y por más que los hayamos ocultado perfectamente ante los hombres, Dios ya los vio todos y los escribió todos y serán revelados en el tribunal. Para llevar a las personas a Cristo, ante Cristo, el Espíritu Santo primero les enseña qué es el pecado y cuán terrible es el infierno al que irán. Pero, pensemos bien, debemos entender bien las palabras del versículo 9 que sigue. Leamos otra vez los versículos 8 y 9 juntos. 8 y 9 juntos. Veamos. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado. ¿Qué es pecado? Por cuanto no creen en mí. Miren, el único pecado que el Espíritu Santo señalará es el pecado de no creer en Cristo, nada más. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué opinan? Solo un pecado nada más. Entonces, el homicidio, el adulterio, ¿no es pecado? ¿Qué opina? De pecado es, por cuanto no cree en mí nada más. Miren, por supuesto, debemos conocer los 10 mandamientos también, ¿no? Porque quebrantarlos es pecado. Hemos violado todos los mandamientos de Dios y por eso somos tan pecadores. Sin embargo, el pecado que el Espíritu Santo realmente quiere que las personas sepan es el de no creer en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La razón por la que las personas terminan yendo al infierno no es porque hayan pecado mucho, ni porque hayan cometido homicidio y adulterio. No. Pues incluso los asesinos pueden ser perdonados por Cristo. ¿De acuerdo? ¿No? Y los adúlteros también pueden ser salvos. Aún los malvados pueden entrar al cielo. Sí. Pero el pecado de no creer en Cristo no puede ser perdonado jamás. Y al final irán al infierno por ese pecado. Miren bien. Zacarías capítulo 3, versículo 9. Leamos juntos mirando la pantalla. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Yo quitaré, Jehová dijo, el pecado de la tierra, de todos los hombres, en un día. Esta palabra ya fue profetizada 6 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Y cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Dios cargó
puso el pecado del mundo sobre Jesús, ¿no? Y esta profecía se cumplió cuando Cristo murió en la cruz y clamó, consumado es. Quitaré el pecado de la tierra en un. Todos los pecados del mundo pueden ser perdonados a través de la expiación de Jesucristo. No importa cuántas piedras haya, ni cuán grandes sean, así como el mar puede cavar a todos nuestros pecados pueden ser cubiertos en Jesucristo. Por más grande que sea el pecado del hombre, su amor es mayor. Juan 3:16. Vamos a memorizar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra es verdad, ¿no? Los que creen en Cristo pueden ser perdonados de todos sus pecados y recibir la vida eterna. Entonces, ¿cuál es el único pecado que será condenado? Mire, todo aquel que en él cree. Entonces, ¿quiénes no tendrán la vida eterna? ¿El que no cree en Jesús? Es el único pecado. Único. Incluso, por favor, incluso el Dios misericordioso nunca perdonará ese pecado. Es cierto. Busquemos Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 28. Jesús dijo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Amén. A los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Versículo 29, leamos juntos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Pensemos, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace la obra de testificar de Cristo. Él predica el Evangelio a las personas y las exhorta a creer en la salvación que Cristo cumplió. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, no aceptar el Evangelio de salvación es igual que blasfemar contra el Espíritu Santo. Y aquellos que enseñan a la gente otros evangelios corruptos, doctrinas que enfatizan las obras humanas en lugar del perdón perfecto de los pecados, realmente están impidiendo y resistiendo la obra del Espíritu Santo. Es muy importante saber lo que hace el Espíritu Santo. Pero todos otros pecados pueden ser perdonados. Solo no cree en Cristo. Blasfemar contra el Espíritu Santo. También busquemos Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro
capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 10 primero al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Toda la Biblia testifica de Cristo. El mensaje que más querían transmitir los profetas era la salvación que Cristo había de cumplir. Cristo sufrió y se sacrificó a sí mismo para cumplir la salvación. Y el Espíritu Santo testifica que su sufrimiento fue por nosotros. Y nos dice que solo creamos en Cristo. El siguiente versículo 12. Leamos juntos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Respóndame, por favor. Aquí dice, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Y de qué habla el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros y resucitó para justificarnos. Además, el Espíritu Santo reprende al mundo. No creer en Cristo es el único pecado por el cual serán juzgados. Y nosotros también debemos trabajar con el Espíritu Santo. Miren bien. ¿Y? Por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transmite el Evangelio a otros a través de la boca de los hombres. ¿Me debo entender? Por tanto, tenemos que ser sus mensajeros. Vamos a recordar. El Espíritu Santo vino al mundo y está convenciendo al mundo. ¿Qué es el pecado? El pecado es por cuanto no cree en Jesucristo. Por eso, amados hermanos, nosotros también convenzamos a la gente que debe creer en Cristo el Salvador. Es la obra del Espíritu Santo también. Tenemos que colaborar en esa obra. Ahora, veamos el segundo de los tres D. De justicia. Volvamos Juan capítulo 16. Versículo 10. De justicia. ¿Por cuanto? Voy al Padre y no me veréis más. Convencerá de justicia.
nuevamente, vamos a recordar, la palabra convencer significa corregir lo que has sabido incorrectamente, pero muchas personas tienen una idea equivocada de la justicia. El estándar de justicia que mucha gente piensa es, ¿cuántas buenas obras han hecho? Decimos que las personas que hablan y se comportan de manera educada y digna, no hacen daño a los demás, ayudan a los pobres, son buenas y justas, ¿no? Es nuestro estándar. También llaman a aquellos que han dejado grandes logros religiosamente como santos. Santo tal, santal, tal, santo, santo. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? En otras palabras, ¿cómo evalúa Dios la justicia humana? Busquemos el libro de Job, antes de Salmos, Job capítulo 15. Job capítulo 15. Job 15, versículo 14. Job capítulo 15, versículo 14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. En sus santos no confía. Por más que la gente considera a alguien justo o lo llama santo, Dios no lo reconoce ni confía en él, porque Él conoce su corazón y todos sus pecados ocultos. Dice que bebe la iniquidad como agua. De verdad, las personas cometen pecados tantas veces como beben agua al día. ¿Qué opina? ¿No están de acuerdo? Piensen en sus mentiras, la cantidad de fornicaciones concebidas en el corazón, el odio, la envidia. No podemos contar. Capítulo 25. Capítulo 25. O 25. O 25. Versículo 4. Dice, ¿cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que solo haga el bien y nunca peque. Por favor, cuando las personas evalúan a los demás, los califican según el número de sus buenas obras o la gravedad de sus malas obras, ¿no? Pero el estándar de justicia a los ojos de Dios es no cometer ni un solo pecado. Que sea un pecado grande o pequeño, no tiene mucho sentido ante Dios. Es verdad. Sin importar que hayas pecado mucho o poco, igualmente eres un pecado. ¿Qué dice Isaías? Isaías 64, versículo 6, mirando la pantalla, leamos juntos lentamente. Si bien todos nosotros somos
como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caíamos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, ¿no? Miren, si dice que nuestros pecados son como trapo de inmundicia, estaríamos de acuerdo fácilmente, ¿no? Pero dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué opina? Es porque nuestra justicia también está mezclada con el pecado. No es perfecta. ¿Sí? De esta manera, dado que el estándar de justicia que la gente piensa es diferente del estándar de que Dios ve, el Espíritu Santo debe convencer a las personas de la verdad justicia para que conozcan la salvación correctamente. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia. ¿De justicia es? ¿De justicia? Leamos juntos. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Si cambiamos esta palabra voy, podemos decir voy en otra palabra. Voy. ¿Ah? Estoy. ¿Ah? iré, voy, iré. Igual. Otra vez. Clase de idioma español. Regreso, ¿no? ¿De acuerdo? Regresa. Esto se debe a que Jesús había estado con el Dios Padre en el cielo y Dios lo envió al mundo y ahora Él iba a regresar al cielo, a Dios. Pero, ¿por qué su regreso a Dios será la justicia para el hombre? Es porque Jesús iba a regresar a Dios solo después de cumplir completamente la obra por la cual Dios lo envió al mundo. ¿Me dio a entender? ¿Sí? ¿Con qué propósito envió Dios a su Hijo Jesús al mundo? Okay. Busquemos la respuesta correcta, exacta en la Biblia, ¿no? Juan 3:17, leamos juntos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Dado que la salvación es ser libre del juicio del pecado, se puede decir que el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra fue para quitar los pecados, ¿no? Por eso, 1 de Juan capítulo 3, versículo 5, memoricemos. Vamos, leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. El propósito de su venida al mundo es para salvar a los pecadores y para quitar los pecados. Busquemos Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Primera de Juan 4, versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué?
para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Puesto que la paga de pecado es la muerte, para que vivamos por Él, Él tuvo que morir por nuestros pecados, ¿no? Propiciación. En el Antiguo Testamento, el sacrificio ofrecido para el perdón de pecados se llama propiciación. La última palabra que Jesús dio antes de que expirara en la cruz fue: consumado es. Miren bien, hermanos. Jamás podía decir esa palabra mientras estaba vivo. ¿Sí? No. ¿Por qué? Porque Él había venido al mundo con la misión de morir por los pecados de todos los hombres. Así, con su muerte, Jesús perfeccionó la salvación, el propósito por el cual vino al mundo, ¿no? Y por eso, después de resucitar, ¿qué hizo? Regresó a Dios. Regresó. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Busquemos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1. Por favor, debemos interpretar este versículo con mucho cuidado. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual se refiere a Jesús que sale en el versículo anterior. Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Aquí este su es de Dios, ¿correcto? De Dios. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿ok? Y Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este su es de Jesús, ¿ok? De Jesús, muy bien. Y mire aquí, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para sentarse a la diestra de Dios, Él resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue al Padre, ¿no? Ok, muy bien. Antes de eso, estando en la tierra, Jesús cumplió la obra que debía hacer a toda costa. Bien. Por favor, miren bien. Leamos juntos. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y regresó al cielo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La justicia, por cuanto voy al Padre. Voy al Padre. Dio esta palabra, suponiendo que lograría entera y perfectamente. ¿Qué obra? La purificación de nuestros pecados. Él nunca regresaría al Padre sin haber completado esta obra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Entonces, todos nuestros pecados ya fueron purificados en Cristo. Y la segunda razón
por la que el regreso de Jesús al Padre será la justicia para el hombre es porque Él fue ante Dios. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. En el mismo libro de Hebreos, vamos a ver capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7, 24 y 25. Veamos. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder. Sacerdocio, sacerdote. En el Antiguo Testamento, si vemos cómo el pueblo de Israel ofreció sacrificios a Dios para el perdón de sus pecados. Aquel que cometió un pecado traía un animal sin defecto, le ponía las manos encima, trasladaba sus pecados y luego mataba al animal. Pero el que llevaba esa sangre, la sangre de ese animal, ante Dios, delante del arca del pacto de Jehová, no era la persona culpable, sino ¿quién lo hizo? El sacerdote. Esa obra simbolizaba a Jesús, que había de derramar su sangre como sacrificio y que había de ir ante Dios como sacerdote e interceder por nosotros. Por favor, entendamos estos dos versículos juntos. Romanos 3, versículo 22. Leamos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia humana es imperfecta y solamente como trapo de inmundicia, ¿no? Por eso debemos recibir la justicia de Dios para entrar al cielo. Cristo derramó su sangre para purificar nuestros pecados. Y como Él regresó al Padre e intercede por nosotros, podemos ser aceptados por Dios como justificados. Capítulo 8, 34. Capítulo 8, 34. Leamos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está Jesús ahora? Está a la diestra de Dios. Por eso, su regreso al cielo puede ser nuestra justicia. ¿Sí? Está haciendo, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros, con mucho amor. En Él, con Él, podemos ir al cielo, con libertad eterna. ¿Sí? Ahora, de los 3D, vamos a ver el último. El tercero es de juicio. Vamos a ver. Juan 16. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo que es juicio. Versículo 11, leamos juntos. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Ah? El príncipe de este mundo, ¿quién es?
Cristo. Este mundo, el príncipe de este mundo, sin duda este se refiere al diablo, ¿ok? Primero de Juan capítulo 5 dice, leamos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el dicho, el príncipe de este mundo, el diablo, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. Ya juzgado, ¿ok? Parece que el diablo ya fue condenado. ¿Puede entender? Otra vez, clase de España. Dice, el príncipe de este mundo, diablo, ha sido ya juzgado. ¿Qué opina? ¿La condenación para el diablo ya se realizó o él será juzgado en el futuro? Respóndame, por favor. ¿Ah? ¿Seguro? Entonces, en el Apocalipsis ya está escrito el juicio. Gracias, gracias. ¿Ah? El último juicio del diablo está preparado, reservado. ¿Qué opina, hermano Jean-Pierre? Entonces, ya su juicio ya está terminado. ¿El total? Ya, gracias. En realidad, el juicio para el diablo no está cumplido, sino que todavía él sigue actuando y trabajando para que mucha gente vaya al infierno. ¿Sí o no? Está obrando, está trabajando, todavía no está juzgado. ¿Ok? A pesar de que es verdad, no fue juzgado el diablo todavía, a veces la Biblia expresa cómo ya se realizó para mencionar alguna obra que no cambia jamás, sino está determinada para cumplirse. Realmente, Satanás ya ha sido juzgado, ¿verdad? Y también su eterna condenación está determinada. ¿Me debo entender? Difícil, vamos. Busquemos Génesis capítulo 3. ¿Qué está diciendo, pastor? Génesis capítulo 3. Estos versículos conllevan varios significados importantes. Tenemos que entenderlos correctamente. Vamos. 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente engañó a Eva para que comiera del fruto prohibido. Y eventualmente Adán también desobedeció el mandato de Dios y comió del fruto. Por consecuencia, el alma de Adán murió y todos sus descendientes iban a nacer pecadores. Por eso, Dios reprendió a Adán y a la mujer
y finalmente maldijo a la serpiente, ¿ok? Y la serpiente aquí se refiere, sin duda, fácil, ok, diablo, ok. La serpiente en el huerto de Edén no habría sido tan repulsiva, horrible como lo es ahora. ¿Qué opina? Si hubiera sido así, no habría sido fácil acercarse a Eva, ¿no? Uy, probablemente era una forma completamente diferente y hermosa, pero fue maldecida para andar sobre su pecho, como ahora, ¿eh? Y dijo, comerás todos los días polvo, polvo, polvo. Esta parte necesita una interpretación diferente, ¿eh? Ya que las serpientes en realidad no comen tierra, entonces esa profecía incorrecta. ¿Qué opinan? La serpiente comerá polvo. Creo que significa que el diablo tendrá dominio dentro del cuerpo de hombre, porque el cuerpo humano fue hecho del polvo de la tierra. Y versículo 15 es una palabra bastante importante. Jehová dijo, pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? Serpiente y el diablo. ¿Ok? De acuerdo. Aquí ti, ¿quién es? La serpiente, diablo. ¿Ok? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, en otra palabra, la simiente de la mujer. ¿Ok? La simiente suya, aquí su, ¿de quién? María. Mire, aquí, ti, tu simiente, la mujer y su simiente. La simiente de la mujer, un descendiente de la mujer. ¿A quién se refiere? A Jesús que iba a nacer del cuerpo de una virgen. ¿Ok? ¿Se ve? Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mire, tú, ¿quién es? Aquí tú. Aquí tú, ¿quién es? Diablo, ¿qué? Tú, le. ¿Quién es? ¿Diablo? ¡Ah! ¡Oh, my Dios! Otra vez. Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿ok? Entre ti, aquí ti, diablo, aquí tú. Diablo, ¿sí? La mujer, la serpiente suya, un descendiente de la mujer, ¿sí? Aquí le, ¿quién es él? Jesús, ¿sí? Quiere decir, diablo herirá a Jesús en el calcañar, ¿ok? ¿Me debo entender? Gracias. Tú le herirás en el calcañar. Calcañar, ¿qué parte?
Es una profecía que el diablo herirá a Jesús. En realidad, el cuerpo del Señor fue golpeado por el latigazo y le atravesaron las manos y los pies con clavos. Obvio, el diablo hirió el cuerpo de Jesucristo. Quiere decir, tú le herirás en el calcañar. Sin embargo, esta Jesús, que es la simiente de la mujer, Jesús herirá, leamos juntos, herirá en la cabeza de quién? De serpiente, diablo. Jesús herirá la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Para matar una serpiente hay que golpear, ¿qué parte? La cabeza, no la cola, ¿ok? Pero incluso si la cabeza de una serpiente es aplastada, ella se retuerce, ¿no? Como si estuviera viva por un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Sí? En el caso de una serpiente grande, a pesar de que su cabeza esté dañada gravemente, su cuerpo solo puede causar un gran daño. Es verdad. Esta serpiente entonces, ¿está viva o muerta? Ya, la cabeza de una serpiente ya completamente está aplastada. ¿Está viva o muerta? Ya, está moviendo, está moviendo. ¿Está viva o muerta? ¿Viva o muerta? Muerta, pero puede actuar. Ahora el diablo es así. Es como una serpiente con la cabeza quebrantada. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo fue el punto en que la cabeza del diablo fue aplastada? ¿Cuándo? Justo cuando la serpiente hirió el calcañar de la simiente de la mujer, es decir, cuando el diablo se regocijaba de haber crucificado el Hijo de Dios, Jesús resucitó y eliminó todos los pecados de la humanidad y obtuvo la victoria. ¿Sí? Busquemos Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. En la reunión de madres, y voy a dar examen, ¿no? Sobre Génesis capítulo 3. ¿Quién esté? ¿Quiénes lee? Primera de Corintios 15, capítulo 55 al 56. Leamos juntos voz alta, por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguión? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguión de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El arma más poderosa que usa el diablo para gobernar a las personas es la muerte y el pecado, ¿no? Ellos fueron quebrantados en la cruz de Jesús. Por favor, recordando las palabras muerte y el pecado, veamos qué pasaron con ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 3, leamos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 15. Jesucristo triunfando sobre ellos en la cruz.
aunque el cuerpo de Jesús fue herido en la cruz, la muerte y el pecado, las cuales son la autoridad del diablo, fueron destruidas. Y Jesús salió victorioso, victorioso. Entonces, ¿el diablo ya ha sido juzgado o no? Sí, sí, en la cruz. Y su último juicio está reservado. ¿Me debo entender? Busquemos Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En China y muchos países, los dragones eran considerados dioses, pero en la Biblia representan al diablo. La serpiente antigua es la serpiente que engañó a Adán y Eva en el huerto de Edén y corrompió a la humanidad. También hay ángeles, sus servidores que lo siguen. Para él y para sus ángeles está reservada el fuego eterno, ¿no? Versículo 10. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El acusador es el diablo. Él revela y acusa al hombre de pecado ante Dios. El acusador. Pero estamos muy agradecidos porque está Jesús como el mediador entre Dios y nosotros. Y Él es nuestro eterno abogado ante Dios. Vamos a imaginar en un tribunal. El juez, acusador, también abogado. Jesucristo presenta su sangre a Dios e intercede por los que creen en Él. El acusador será echado fuera y arrojado al fuego eterno, pero la salvación de Cristo permanecerá para siempre. Versículo 11. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencer. La palabra vencer que sale en el libro de Apocalipsis no significa si has vencido la tentación de tu batalla personal de fe, sino si has aceptado por la fe la victoria que Cristo logró a través de su sangre. ¿Sí? Versículo 12. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo no más. Su fin está muy cerca. ¿Okay? Por lo tanto, no debemos poner nuestra esperanza en la tierra. ¿Por qué? Ay de los moradores de la tierra. Debemos poner nuestra esperanza en el reino eterno de Dios.
Él, ahora, ¿dónde está? En la tierra, trabajando con gran ira. Gran ira. Porque él sabe, jamás será aceptado por Dios. Sabe que será juzgado sí o sí, eternamente. Y sabe, su tiempo queda poco nomás. ¿Sabe? Cuanto más se acerca en ese momento su fin, más enojado está el diablo. Se esfuerza más para que la gente no pueda ser salva y trata de llevar a una persona más al infierno por cualquier modo. A medida que se acerca su fin, el diablo hace más pecados en el mundo y crea placeres más fuertes y continúa creando cosas que capturan las almas de las personas. Además, por otro lado, religiosamente produce muchas iglesias, pero nubla la verdad de la salvación. Capítulo 20, Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Al final, el diablo será atado por el ángel de Dios. Y Cristo y los santos salvados reinarán en la tierra por 1000 años. Y al final del milenio se llevará a cabo el juicio final. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. El juicio del diablo ya se realizó o no. Su cabeza está quebrantada, ¿no? Pero está retorciendo, ¿sí? Trabajando. Todavía tiene poder. Muchas almas van al infierno con... Mire, Apocalipsis 20. ¿Hasta qué versículo hemos leído? 10, ¿no? Después de decir que el diablo será juzgado, y del versículo 11 al 15 presenta una escena del juicio que innumerables personas son lanzadas en el lago de fuego frente al trono del diablo. Quiere decir que el juicio para el diablo ya está decidido. Y aquellos que han vivido como del diablo hasta el final serán juzgados con él al fin. ¿Sí? ¿Qué quería decir Jesús? El juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que el Espíritu Santo nos quiere decir sobre el juicio es que la cabeza del diablo ya ha sido quebrada por la cruz de Cristo. Y aunque ahora se retuerce, al final será arrojado al infierno y entrará en la perdición eterna. Por lo tanto, es una palabra que anima a los cristianos salvos a no tener miedo del diablo. Es una serpiente
con su cabeza quebrantada, ¿sí? Sino vamos a estar activamente del lado de Cristo y trabajar, luchar con Él. Por otro lado, para aquellos que aún no han recibido la salvación, esa palabra está diciendo, debes salir rápidamente del diablo. De lo contrario, cuando el diablo sea juzgado, tú también irás al lago de fuego eterno con él. Resumamos los 3D que aprendimos hoy en Juan 16. De pecado. De pecado. ¿Por cuánto? No creen en Jesús. Ya que Cristo derramó su sangre para perdonar los pecados de todos. El único pecado que queda es, respóndame, no cree en Él. Incluso Dios no perdonará ese pecado. Si no tienes ese pecado, irás al cielo, ¿no? Entonces, una pregunta. ¿Cómo deshacerse del pecado de no creer en Cristo? ¿Fácil o difícil? Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y de justicia, por cuanto voy al Padre. Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y nos concedió la justicia de Dios a nosotros que creemos en Él. Y Él está a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Por ello, nuestra salvación es segura y no se pierde. Y Él vendrá de nuevo. Por eso debemos vivir una vida justa hasta que lo veamos de nuevo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La muerte y el pecado, que es el poder del diablo, ya fueron quebrantados en la cruz de Jesús. A pesar de que el diablo parece fuerte ahora, es solo una serpiente con la cabeza rota. Así que los cristianos deben vivir con valentía. ¿Sí? Porque está cerca el día en que el diablo será juzgado y debemos rescatar rápidamente a aquellos que aún pertenecen al diablo. Por eso vamos a realizar el seminario de la Biblia desde el día 26. Hoy en día, después de acabar la construcción de nuestro templo, quedando muy hermosa, cada domingo vienen nuevos. Quiero que todos ustedes no solamente participan los cultos dominicales, sino escuchen el seminario también. Desde día 26. Recordemos bien esta fecha, ¿sí? Para participar todos por una semana, durante una semana. Vamos a orar juntos para terminar. Gracias, bendito Señor, por darnos este tiempo precioso de aprender tu palabra. Damos nuestra honra, gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial, también a nuestro Rey Jesucristo. Somos bienaventurados porque somos hijos de Dios, tenemos muchos privilegios, cada día recibimos muchos beneficios. Ayúdanos a vivir dignamente como hijos de luz y soldados de Cristo.
Gracias a Dios y al Espíritu Santo, porque hoy en día, cada semana, nuevas almas escuchan el seminario y muchos hermanos han nacido de nuevo. Deseamos que los nuevos hermanos crezcan bien en tu iglesia y la fe de todos nosotros no se caiga, sino que sea más firme. Sabemos bien que este mundo pasa y desaparecerá, y solo permanecerán para siempre las obras que hemos hecho para cumplir tu santa voluntad. Misericordioso nuestro Padre, guíanos para poder vivir piadosamente en este mundo pecaminoso hasta que el Señor Jesús venga, y vivir dignamente ante tu gracia tan grande. Ayúdanos a superar bien todas las dificultades con paciencia y acabar esta carrera gloriosamente. Te rogamos que protejas nuestra vida, cures a los enfermos, recuperes la paz de la familia, consueles el corazón apenado y animes nuestras almas cansadas. Vamos a realizar el seminario, Señor, desde el día 26. Queremos que muchas personas tengan la vida eterna a través de esa oportunidad. Te agradecemos porque nos usas a nosotros para esa obra preciosa. Haznos tener el mismo corazón y colaborar unánimes. También danos el coraje y sabiduría para poder invitar a un alma ante tu palabra. Por favor, haznos seguir bien tu santo camino hasta que estemos de pie delante de tu presencia. Que sea toda la honra y gloria para siempre a ti, Padre, y a nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo. Hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.